Hay directores que hacen películas y después está Christopher Nolan, un director capaz de convertir un sueño en un laberinto, una guerra en una experiencia casi física, un viaje espacial en una reflexión sobre el amor y la historia de un científico en una de las películas más premiadas del siglo XXI. Ready? Ready? Película tras película han ayudado a construir una identidad cinematográfica que hoy es prácticamente inconfundible. Esta semana fui al cine y pude presenciar en persona su nueva película, La Odisea. Able to do the entire film on the incredible IMAX film format. It's a long-held dream finally coming to fruition. La película número 13 de la carrera de Christopher Nolan. Pero hoy te traemos la respuesta a la pregunta ¿cuál es la mejor película de Nolan? Hoy vamos a descubrirlo mediante sus votantes en IMDb. Pero antes, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Aquí hablamos de cine, series, clásicos, películas que marcaron generaciones. Y también de esas películas que probablemente viste hace años y que ahora quieres volver a descubrir. Así que si te gusta el cine, este es tu lugar. Este es el Top 10 de las mejores películas de Christopher Nolan. 10. Dunkerque. Comenzamos con una película que demuestra que Christopher Nolan no necesita grandes discursos para mantenerte al borde del asiento. Necesita tiempo, sonido y tensión. Y una playa de la que parece imposible escapar. Dunkerque no lleva hasta 1940. Cientos de miles de soldados británicos y aliados están atrapados en la costa francesa. El ejército alemán avanza, el mar está detrás y no hay una salida evidente. Pero Nolan toma esa historia y hace algo muy particular. En lugar de contarnos la guerra desde la perspectiva de un gran héroe, nos mete directamente dentro de ella. Y aquí parece una de las características más interesantes de la película, el tiempo. Tres historias, tres perspectivas, tres escalas temporales diferentes, la tierra, el mar, el aire, y poco a poco todas terminan encontrándose. Dunkerque recibió 8 nominaciones al Oscar y ganó 3, todas en categoría técnicas, montaje, edición de sonido y mezcla de sonido. Y además consiguió una nominación para Nolan como director. And the Oscar goes to Dunkirk, Lee Smith. Pero quizás lo más importante es que demuestra algo. Nolan puede hacer una película prácticamente sin necesidad de un protagonista tradicional. Y aún así, conseguir que citamos que nuestra vida depende de lo que ocurre en pantalla. En el IMDb recibió un 7.8 y por eso Dunkerque ocupa el puesto número 10. 9. Batman Begins. Antes de que existiera el Batman que todos conocemos hoy, Christopher Nolan tuvo que hacer algo muchísimo más difícil, hacer que volviéramos a creer en Batman. Después de una etapa mucho más caricaturesca del personaje, Nolan decidió regresar al origen. ¿Quién es Bruce Wayne? ¿Por qué se convierte en Batman? ¿Qué significa realmente utilizar el miedo como arma? Y para responder esas preguntas, eligió a Christian Bale. Pero Bale no estaba solo. Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Liam Neeson, Cillian Murphy y un Gotham completamente diferente al que habíamos visto hasta entonces lo acompañan. Batman Begins no solamente recuperó al personaje, creó las bases de una de las trilogías más importantes de la historia del cine de superhéroes. Y lo interesante es que el Joker todavía no había aparecido, porque Nolan estaba construyendo algo mucho más grande, y MDB le otorga un 8.2, y aunque puede quedar eclipsada por sus dos sucesoras, sin Batman Begins, probablemente no existiría el fenómeno que vino después. 8. Oppenheimer. Y aquí tenemos una de las películas más extrañas que Nolan haya convertido en un fenómeno mundial. Una película de 3 horas sobre física, política, ciencia, culpa y la creación de un arma capaz de destruir el mundo. Y contra todo pronóstico, se convirtió en un fenómeno. Cillian Murphy interpreta a J. Robert Oppenheimer. Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh y Robert Downey Jr., quien finalmente consiguió el Oscar por su interpretación de Lewis Strauss. Pero aquí ocurre algo curioso.
En el ranking de IMDb, Oppenheimer aparece solamente con 8.2, es decir, al lado de Batman Begins. Y eso nos recuerda algo importante. IMDb no mide exactamente lo mismo que los premios, porque cuando miramos los premios, la historia cambia completamente. Oppenheimer consiguió 13 nominaciones al Oscar y ganó 7. Mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, fotografía, montaje, banda sonora. Y Christopher Nolan finalmente consiguió el Oscar que durante años se le había escapado, mejor director. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. This is the first Oscar win and 8th nomination for Christopher Nolan. Así que, ¿es Oppenheimer la mejor película de Nolan? Los premios parecen decir que sí. IMDb no tanto. Y por eso todavía tenemos que seguir. 7. Memento. Ahora retrocedemos hasta el año 2000, mucho antes de Batman, mucho antes de los grandes presupuestos, mucho antes de que Hollywood le diera a Nolan cientos de millones de dólares para hacer sus películas. Aquí solamente tenemos una idea, un hombre y un problema. No puede crear nuevos recuerdos. Leonard Shelby está buscando al hombre que asesinó a su esposa, pero cada 15 minutos aproximadamente puede olvidar dónde está, qué estaba haciendo y por qué está allí. Así que tiene que dejarse pistas, fotografías, notas, tatuajes. Y nosotros tenemos que reconstruir la historia junto con él. Memento recibió 2 nominaciones al Oscar y aunque no tuvo el éxito de premios que tendrían sus películas posteriores, fue la película que anunció al mundo Christopher Nolan había llegado. IMDb 8.4. 6. The Dark Knight Rises. Después de Batman Begins, después de Dark Knight, Nolan tenía un problema. ¿Cómo terminar una trilogía que parece imposible de superar? La respuesta fue Bane, Tom Hardy, una máscara y una voz. Una presencia capaz de hacer que Batman pareciera completamente vulnerable. Pero también tenemos a Anna Hathaway como Selina Kyle, Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman y por supuesto Christian Bale. The Dark Knight Rises no alcanzó el nivel de su predecesora, pero tuvo que hacer algo todavía más difícil, cerrar la historia. Y 8 años después de los acontecimientos anteriores, Bruce Wayne tiene que volver, no porque quiera, sino porque Gotham vuelve a necesitar a Batman. El IMDb le dio un 8.4. Y aquí estamos llegando a la zona donde prácticamente cualquier película podría estar en el top 5 de Nolan. 5. El prestigio. 2 magos, un secreto, una obsesión y una rivalidad que termina destruyéndolo todo. Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine y Scarlett Johansson con una de las historias más Nolan que Nolan haya hecho. Porque The Prestige es una película sobre engañar al espectador. Te muestra algo, te hace creer que entendiste y después te muestra que estaba mirando exactamente en la dirección equivocada. There has to be a Prestige. Exactly. Es una película que mejora cuando la vuelves a ver, porque ahora sabes dónde mirar. Y eso es algo que Nolan domina como pocos, la segunda mirada. La primera vez intentas descubrir qué está pasando, la segunda vez empiezas a descubrir cómo te engañó. IMDb le da un 8.5 y eso significa que ya estamos oficialmente dentro del top 5. 4. La Odisea. Y aquí aparece la gran incógnita, la película más reciente de Nolan, una historia que lleva miles de años esperando ser contada, la Odisea de Homero. Odiseo, Troya, Ítaca, Penélope, Telémaco, los dioses, los monstruos y un viaje que puede convertirse en uno de los mayores espectáculos cinematográficos de Nolan. Pero hay algo que hace todavía más interesante su posición en este ranking. Es la película más nueva. For me, it's been my long-held dream. I've been really since I was about 16 years old to do an entire film on IMAX. Y aún así, ya aparece con una valoración de 8.5 en IMDb. Por ahora, la Odisea entra directamente al puesto número 4 y ahora solo quedan 3. Interestelar. Hay películas que entretienen, hay películas que sorprenden y hay películas que consiguen que cuando terminan te quedes mirando la pantalla. What? Interestelar es una de ellas. Cooper, Morph, un agujero de gusano, un planeta donde una hora puede significar años en la Tierra,
un agujero negro y una pregunta. ¿Hasta dónde llegarías para volver con las personas que amas? Y Hans Zimmer, creando una de las bandas sonoras más reconocibles del cine moderno. Consiguió el Oscar a mejores efectos visuales. Interstellar. Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter, and Scott Fisher. Pero sus mayores victorias probablemente ocurrieron fuera de las ceremonias, porque años después de su estreno, continúa siendo una de las películas más queridas de Nolan, y eso refleja en IMDb 8.7, pero todavía hay dos películas por encima. 2. Inception. ¿Qué ocurre cuando el sueño deja de ser un lugar y se convierte en un arma? Dumb Cop entra en los sueños, roba secretos, pero ahora tiene que hacer algo todavía más difícil, implantar una idea. Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy, Elliot Page, Michael Caine, y una película que consiguió algo que parecía imposible. El Origen, o Inception, recibió 8 nominaciones al Oscar y ganó 4, y además ganó 3 BAFTA y 6 Critics' Choice dentro de los grandes premios que estamos utilizando para nuestra comparación. Pero hay una razón por la que ocupa el segundo puesto. En el IMDb tiene un 8.8 y eso significa que solamente una película de Nolan ha conseguido superarla. Una película que probablemente ya sabes cuál es. ¿Cuál pondrías tú en el número 1? Déjamelo en los comentarios y si todavía no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Llegamos al número 1, The Dark Knight. En 2008, Christopher Nolan no hizo simplemente una película de Batman, hizo una película que cambió la forma en que Hollywood podía mirar al cine de superhéroes. Bruce Wayne, Harvey Dent, Jim Gordon y Joker, Heath Ledger. Una actuación que se convirtió en leyenda. Pero The Dark Knight, el Caballero de la Noche, no funciona solamente por el Joker, funciona porque cada personaje tiene algo que perder, porque Batman tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar, porque Harvey Dent representa la esperanza de Gotham y porque Joker quiere demostrar que esa esperanza puede destruirse. La película consiguió 8 nominaciones al Oscar y ganó 2, una de ellas para Heath Ledger. Pero el reconocimiento no terminó allí. BAFTA, Golden Globe, SAG, WGA, Saturn y una cantidad enorme de premios de la crítica. Y después de todos estos años, IMDb todavía la coloca en 9.1, la puntuación más alta de toda la filmografía de Christopher Nolan que estamos utilizando para este top 10. Y por eso, después de comparar la valoración del público, el reconocimiento, la influencia y el lugar que ocupa dentro de la carrera de su director, el número 1 es The Dark Knight. Ahora, quiero saber el tuyo. ¿Cuál es tu película favorita de Christopher Nolan? ¿Estás de acuerdo con que The Dark Knight sea la número 1? Para ti, Interestelar, Inception, Oppenheimer o incluso La Odisea merece ese lugar. Déjamelo en los comentarios. Dime también si has visto las películas de Following, Tenet o Insomnio. Dime qué piensas. Y si disfrutaste de este viaje, suscríbete al canal, porque todavía nos quedan muchísimas películas por descubrir. Nos vemos en el próximo video.